En el presente video veremos lo que es la ley de Ohm para octavo básico a grandes rasgos. La ley de Ohm se representa con este triángulo, vendría a ser la fórmula, cómo se calcula, pero vamos a ver también un poco más adelante en la presentación. La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico, que son el tensión o voltaje, la E se representa o sea, se mide en volt, la intensidad de la corriente se mide en amperes y la resistencia que se mide en ohm, la carga o el consumidor conectado al circuito. Es decir, la relación entre los tres factores que se encuentran en un circuito es lo que mide o nos ayuda a calcular o saber la ley de Ohm. La relación entre la tensión, la intensidad y la resistencia. La tensión medida en volt, la intensidad en amperes y la resistencia en ohm. Esto también establece que la intensidad que circula por un conductor o circuito con resistencia es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Si la resistencia, yo tengo mayor resistencia, la intensidad va a ser menor. En la misma proporción, si yo aumento la resistencia de un circuito, la intensidad disminuye. Y también sería directamente proporcional a la tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento la tensión, aumenta la intensidad. Eso quería decir que es directamente proporcional. En el caso si aumento la resistencia, disminuye la intensidad. Entonces, la intensidad se ve la relación entre la diferencia potencial, tensión o que se mide en volt, y la resistencia que se mide en ohm. Acá tenemos el mismo triángulo de la ley de Ohm. Si vemos los tres componentes, tensión o diferencia potencial, la intensidad y la resistencia. Si queremos calcular la tensión, diferencia potencial o el voltaje, como lo conocemos más comúnmente, debemos multiplicar la intensidad de la corriente por la resistencia y sabremos distinguir cuál sería el voltaje del circuito. Si tenemos el voltaje y la resistencia, pero queremos saber la intensidad, podemos, como dice acá, queda una sobre la otra, dividir voltaje, dividimos la resistencia. Por contrario, queremos conocer cuál es la resistencia del circuito teniendo el voltaje y la intensidad. Para calcularlo, debemos dividir el voltaje, dividimos la intensidad. Esto nos permite conocer los componentes en caso que tengamos dos y desconozcamos uno de ellos. Para saber entonces el voltaje, necesitamos multiplicar la intensidad por la resistencia. Si deseamos saber la intensidad y que tenemos el voltaje y la resistencia, tenemos que dividir el voltaje, le dividimos la resistencia. Y en caso de querer conocer la de resistencia, al voltaje le dividimos la intensidad. Eso está ubicada de esta manera. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Calcular la intensidad que circula por un conductor de 10 ohmios de resistencia si en sus extremos existe una diferencia potencial de 2 voltios. Esa es la solución, pero vamos a ver cómo se calcula. La intensidad entonces que circula a través de un conductor se calcula como el cociente entre la diferencia del potencial o voltaje entre sus extremos y la resistencia del conductor. Como vemos acá la fórmula, la intensidad es el voltaje dividido por la resistencia. El voltaje eran 2 volts, resistencia 10 ohm, se realiza el cálculo, dividido por 10 nos daría 0,2 amperes, que sería la intensidad. Si queremos conocer el valor de la resistencia, la que circula una intensidad de 2 amperes, cuando entre sus extremos existe una diferencia potencial de 220 volts. Vamos a ver cómo lo hacemos esto.
La intensidad que circula a través del conductor se calcula como el cociente entre la diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos y la resistencia del conductor. En el caso que se pide la resistencia, vemos que entonces la resistencia es el cociente del voltaje y la intensidad. Teníamos que son la intensidad 2 amperes, el voltaje 220 volts. Donde se calcula 220 dividido por 2 serían 110 ohm. Esa es la resistencia de este circuito. Si queremos conocer ahora la diferencia de potencial o voltaje en los extremos de una resistencia de 150 ohmios, cuando por ella se calcula la intensidad de 30 miliamperes. Estos son miliamperes. Vamos a ver cómo se representa matemáticamente como número. Tendríamos entonces, como nos están pidiendo la diferencia potencial o voltaje, tendríamos que multiplicar la intensidad por la resistencia. O sea, los 30 miliamperes por 150 ohmios. Miliamperes, como no es un ampere completo, sino la milésima parte de un ampere, se expresa de esta manera. 30 miliamperes sería como 0,030 amperes. 150 ohm es la resistencia. Para poder saber el resultado, entonces, multiplicamos la resistencia con la intensidad. Sería en este caso 0,030. Recuerden que se mide en amperes, en este caso miliamperes. Hay que transformarlo matemáticamente al número que representaría amper. Y 150 ohmios sería 4,5 voltios.